Vale, pues arrancamos esta comisión informativa cohesión social del mes de enero con el primer punto. ¿Estamos todos? Sí. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión en torno a este punto? Vale, pues pasamos al segundo punto del orden del día. Y antes de arrancar, quiero pediros disculpas, porque hay un punto que queríamos dar cuenta que ha sido aprobado en el mes de... La resolución ha sido el mes de diciembre, toca dar cuenta en esta comisión, pero se nos ha traspapelado en la convocatoria. Entonces es la resolución de las subvenciones, pasar ahí para cada grupo, de las subvenciones a las entidades en el ámbito de la cohesión social del año 2025. Os cuento, tenéis ahí el documento de la resolución que ya conoceréis porque se ha publicado en diciembre. En cualquier caso, si da tiempo hoy a responder cualquier duda, se hace, y cualquier duda que os pueda emerger después podéis volver a preguntar. Comentaros, se han subvencionado a 69 entidades distribuidas en las dos líneas de actuación, que es la línea 1 y la línea 2. Como sabéis, la línea 1 es la de mantenimiento y tiene por objetivo fomentar el asociacionismo. Han sido 51 entidades las beneficiarias y el importe total concedido ha sido de 128.705,21. Entre las entidades beneficiarias se encuentran asociaciones de carácter social, cultural, educativo, de diversidad funcional, de inmigración, de igualdad, de tiempo libre, salud mental, de duelo, de voluntariado, dinamización comunitaria. Pues los ámbitos son muy diversos dentro de lo que engloba la cohesión social. La línea 2 son propuestas de mayor alcance. Sabéis que entre ellas hay dos sublíneas, la 2A y la 2B. Ha habido 18 entidades beneficiarias distribuidas en esas dos sublíneas. La línea 2A con mayor envergadura para los proyectos de entidades de Getxo que se desarrollan en Getxo, 15 entidades con importes entre 4.659 y 9.000 euros, y en la línea 2B son entidades del resto del territorio que desarrollan su proyecto en Getxo. Han sido 3 entidades con ayudas de 1.000 euros. El importe total concedido en la línea 2 son 131.576,14 y la suma global de subvenciones concedidas asciende a 260.281,35. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa? No, podéis hacerlo después, no hay problema. Vale. Continúo entonces con la información del área. En intervención comunitaria, desde el Servicio de Igualdad. Programación de la Casa Escuela. Sabéis que ya llevamos tiempo desarrollando la programación en vez de anual, trimestral. Del 2 al 16 de febrero va a estar abierto el plazo para la inscripción de los cursos y talleres de la Casa Escuela, de Gurari, para una programación que se va a llevar a cabo desde febrero hasta mayo. La oferta incluye talleres gratuitos dirigidos a mujeres de todas las edades, de todas las procedencias. Son plazas asignadas por sorteo, priorizando a mujeres empadronadas, lógicamente. Tenéis en la documentación los talleres que se van a ir desarrollando, cuál es la programación, os ha llegado con la convocatoria, más o menos en la línea de trabajo que venimos haciendo: bienestar corporal, creación artística, autodefensa, economía feminista, y luego cursos de información y formación, y demás. Y luego las propuestas que triunfan cada año, por ejemplo el chikun, ¿no? O serigrafía feminista, autodefensa. Van a continuar los talleres que vienen teniendo éxito y que se repiten, como es el duelo en la inmigración y talleres sobre privilegios y resolución de conflictos, y también los grupos estables. Sabéis que tenemos un grupo estable de laboratorio de teatro. Luego también tenemos organizadas 3 charlas que son abiertas al conjunto de la ciudadanía. Una de ellas es la gordofobia, violencia social contra los cuerpos, que va a ser el 5 de marzo. Luego la proyección de un documental, posterior coloquio el 22 de abril, y la presentación de un libro, que es algo que venimos haciendo también habitualmente, que en este caso es el libro Termita, que será el 27 de mayo y es premio Euskadi de Literatura en el 25. No sé si hay alguna cuestión en torno a la programación de Gurari. Sí,
Una duda, has comentado que las plazas se dan por sorteo en vez de por orden de solicitud. Por sorteo, sí. ¿Por qué motivo? Porque así se ha decidido técnicamente. O sea, independientemente de quién lo haya registrado antes o después la solicitud. Vale. Sí. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues pasamos a dar cuenta del Servicio de Interculturalidad e Inmigración. Vale, sabéis que el día 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migradas. Se ha organizado pues, un monólogo, ¿no? Por parte de Aitor Vinagret, que yo no soy racista, pero manzanas traigo, con una valoración muy positiva, en el que ha acudido al espacio 141 personas. Y por otro lado tenemos el grupo de teatro que se ha constituido, Guecho Antirracista, que forma parte de la estrategia antirracista, que lo forman 16 personas. Bueno, pues en el éxito y el debut de todo ese grupo de teatro y las valoraciones positivas que se ha obtenido del público, se ha considerado continuar con que no muera el proyecto ahí, sino que se continúe con él, ¿no? Se han preparado más sesiones y se intenta sacar adelante el proyecto con calidad. Bueno, pues creo que se ha dado cuenta en comisiones anteriores, se inició en abril del año pasado con la compañía de Aitor Vinagret y van a seguir desarrollándose sesiones y con el objetivo es aprovechar ese trabajo que se está haciendo ahí a través de la herramienta del grupo de teatro para que sea a su vez una herramienta de la estrategia y dirigirnos a otros colectivos, bien sea espacios escolares o bien otros objetivos comunitarios, ¿vale? Va a finalizar con una escenificación final de este grupo motor, que será en las fechas, bueno, pues que son el marco de efemérides de lo que tiene que ver con la estrategia antirracista. Viene el 21 de marzo o el 21 de mayo, probablemente se hará en calle, pero se está trabajando. ¿Alguna cuestión? Vale, sigo con el servicio de cooperación. La inscripción en Oporrak Bakean hasta el próximo 25 de febrero permanece abierto el plazo para participar en la iniciativa solidaria de acogida de menores saharauis en verano, programa Vacaciones en Paz, que ya conocéis, organizado en Guecho por la asociación Pro Sahara Atfal, en colaboración con el ayuntamiento. Esta iniciativa, sabéis que se ofrecen menores saharauis de entre 8 y 9 años de edad, bueno, pues con la idea de que puedan abandonar durante julio y agosto la dura realidad que tienen en los campamentos de refugiados de Tindouf. Y claro, pues el objetivo es que puedan participar personas o familias que residen en nuestro municipio, que trabajan en él. Sabéis que el ayuntamiento colabora en la financiación de los gastos de los viajes de ida y vuelta, de la vuelta a los campamentos y las actividades que se desarrollan aquí conjuntamente y bueno, pues se publica también tanto el teléfono y el correo electrónico de la entidad como el servicio de cooperación del ayuntamiento para que quien se anime a la participación o obtener información al efecto. Contaros también que el 30 de enero finaliza el periodo de entrega de alimentos y productos de higiene básicos, también la campaña de la Caravana Vasca Solidaria, pues con los productos habituales para esa colaboración que se viene prestando con el pueblo saharaui, ¿no? Esta iniciativa también organizada por el municipio y con la asociación ADFAL, pues que más que nunca, y en este momento es importante hacer una llamada a la acción, porque conviven desgraciadamente demasiadas crisis en este momento a nivel mundial, no podemos olvidar la situación del Sáhara y de los campamentos y pedir un esfuerzo al conjunto de las entidades sociales y a la ciudadanía pues para hacer lo que hemos hecho siempre, es unas buenas campañas de recogida para atajar esa crisis alimentaria que sufre la población. Sabéis que se va a recoger en los centros educativos del municipio y también en los polideportivos de Fadura y de Godella. Continúo con otra información que tiene que ver con la proyección del documental Esiña Equiñe Seguiña el próximo día 30 en Música Barri, que está organizada por el ayuntamiento junto a la ONG Unechea y que tiene entrada gratuita. Sabéis que esto es en el marco del concurso de Dame un Minuto de, el año pasado, si no me equivoco, fue la temática UNAID de salud, y sabéis que la persona premiada cada año se le ofrece la financiación para desarrollar un documental más extenso de cara al año siguiente. Entonces va a ser la proyección del documental y va a haber un coloquio posterior
con el director, José Miguel Llano, y bueno, pues con diferentes personas en torno a la terapia asistida, por ejemplo, en este caso en Nicaragua, y en el ámbito de la salud, ¿vale? ¿Alguna cuestión en torno a esto? Quedáis invitados también, ¿eh? Eso se publicará la información, creo que ya ha salido la nota de eso, ¿no? Invitados a asistir el próximo día 30. Vale, continúo con el Servicio de Prevención de Adicciones. Contaros la iniciativa que ya se ha publicado también, Gurea Erabilde Sakezu, es una iniciativa comunitaria que desarrolla el Servicio de Prevención de Adicciones Municipal en colaboración con el Movimiento de Madres y Padres Altzaburua. La idea de poder colaborar de forma comunitaria a través de los espacios públicos y a través de los comercios locales de hostelería y demás del municipio para que sea un lugar seguro para nuestros niños y niñas, y la idea de retrasar lo máximo posible el uso de la entrega de ese primer teléfono móvil, ¿no? En muchas ocasiones, cuando empiezan los menores a tener más movilidad de forma independiente, empiezan a salir con su grupo de amigos o empiezan a ir solos al colegio o demás, pues hay cierto, a veces una de las causas que motiva esa entrega del primer móvil a edades tempranas tiene que ver con ese miedo, ¿no?, de padres y madres de poder localizar ante una situación de una urgencia, de una problemática. Entonces, tener en la comunidad un montón de espacios, ¿no?, colaborando en que puedes utilizar el teléfono del centro, del comercio o del espacio público, ayuda a rebajar esa tranquilidad, y el objeto es, una vez más, pues que retrasemos lo máximo posible, porque hoy sabemos lo que no sabíamos hace unos años, las dificultades también que entraña tener esta herramienta en las manos de los niños antes de tiempo, ¿no? En este momento se están incorporando, no tengo datos de hoy, pero un número importante de comercios se están llamando para colaborar en la campaña, y poco a poco iremos viendo esta pegatina identificativa en más lugares, ¿vale? ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, simplemente indicar que para la iniciativa de caminos escolares se hizo una campaña parecida, que a lo largo, estás aquí, a lo largo del camino hay comercios y tal, con una pegatina en donde los menores pueden usar el teléfono o pedir ayuda si la necesitan. Entonces, como es parecido, igual cabe que los comercios que están participando en una se sumen a la otra y viceversa. Sí, sin duda, son sinergias. Al final que sí. Sí, que funcionó bastante, se adhirieron 50 comercios y que estamos volviendo a pensar en que se vuelvan a sumar, pero bueno, tengo que decir que se les puede, si les parece interesante, pues se podría sumar, ¿no? Sí, sin duda. El objetivo es compartido, sí. Que al final haya espacios comunitarios que nos den seguridad para que nuestros niños y niñas se encuentren en un lugar como era antes, todo dicho sea de paso. Vale, ¿alguna cuestión más? Vale, pues paso a dar cuenta de la Unidad de Servicios Sociales, del balance de las ayudas de emergencia social del año 25. Durante este año pasado, 2025, se han distribuido 1.600.000 euros entre 647 AES. Se han englobado un total de 1.552 conceptos concedidas a 641 unidades familiares. Como sabéis, son una ayuda que son competencia del Gobierno vasco, que tiene una encomienda de gestión hacia los ayuntamientos, que somos los encargados de tramitar, resolver y ejecutar los pagos. En el año 2025, la cantidad que ha aportado el Gobierno vasco al Ayuntamiento de Getxo ha sido 1.231.515 euros, y ese resto, hasta los 1.600.000, ha sido lo que ha aportado el Ayuntamiento de Getxo. Por primera vez en muchísimos años, no sé deciros cuántos, nos hemos dejado sin tramitar un número de solicitudes, y es un número importante. Han sido 158 solicitudes las que no se han podido tramitar. Importante decir que hemos cubierto el conjunto del presupuesto, pero no hemos podido tramitar porque no se ha llegado a tiempo en el aumento de la tramitación. Hemos llegado a 31 de diciembre tramitando el conjunto del presupuesto que teníamos destinado, ¿no? Sabéis que estas prestaciones están destinadas a aquellas personas con recursos insuficientes para gastos específicos necesarios, como prevenir, como evitar o como paliar situaciones de exclusión social.
En el año 2025 el 33,5% del importe concedido se ha destinado a hacer frente a gastos en concepto de alquiler y de alojamiento. Cerca del 30% de los gastos han ido para la cobertura de necesidades primarias, el 18,5% de los gastos para la energía y el 14,5% para el mantenimiento de la vivienda. Y el resto, pues para lo que es habitual, conceptos de mobiliario, compra de electrodomésticos, reparaciones en el hogar, endeudamientos y otros gastos extraordinarios. El plazo del periodo de justificación finaliza el próximo 31 de enero y los gastos deben realizarse antes de la finalización del plazo de justificación. Bueno, ya sabéis cómo se justifican, mediante recibos, facturas, certificados de consumos y demás. Entiendo que habrá preguntas en torno a esto. Sí. Me he perdido el dato de cuántas nos han podido atender. No se han podido atender 158 solicitudes. No se han podido atender porque hemos estado tramitando sin parar. Hemos tenido periodos en los que ya se ha conocido aquí, hemos tenido no solamente bajas en la unidad administrativa, sino movimientos, porque las personas que tenemos en la unidad administrativa en su mayoría son funcionarias interinas que reciben lógicamente llamadas para incorporarse a otras administraciones o a otros puestos de mayor consolidación. Y todo eso pues ha sido la tormenta perfecta para no poder llegar a tiempo a la gestión del conjunto de la demanda, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Es un objetivo que con muchísima dificultad y cada vez más estamos teniendo, no solo en Getxo, sino en muchísimos ayuntamientos. Sabéis que se dota de un dinero que no cubre la totalidad y no se dota de personal por parte del Gobierno vasco, colapsa los servicios sociales, no solo de este ayuntamiento, sino en general todos. Es un debate que está públicamente encima de la mesa y tendremos que buscar la manera de dar la máxima cobertura, pero a veces, como en este caso, pues no ha sido posible y quiero desde aquí agradecer el esfuerzo infinito que ha hecho el funcionariado, no solo la unidad administrativa, sino todas las trabajadoras sociales para llegar a tiempo a consumir al máximo el presupuesto que habíamos destinado dentro de la realidad de lo que hemos podido hacer y no hemos podido llegar, ¿no? Hemos intentado buscar la manera de poder tramitar esos 158 expedientes en este ejercicio para poder darles continuidad y no es posible porque no tenemos garantizado por Gobierno vasco, se nos ha negado esa posibilidad de que con crédito de 2026 se puedan atender. Si así lo hubiéramos hecho, nos veíamos en la tesitura de que cuando soliciten la ayuda de 2026 fueran incompatibles con el decreto en la mano. Con lo cual, pues con mucha pena, porque no es nuestra voluntad, no hemos podido atender esa necesidad en su totalidad. ¿Alguna cuestión más? Entiendo que no era la voluntad del área ni de nadie que se quedaran 158 solicitudes sin tramitar, pero la realidad es que ha sucedido y son 158 personas que potencialmente tenían el derecho a esta ayuda y no se les ha podido conceder por un fallo de la administración. Entonces, no sé hasta qué punto tiene alcance el motivo que ha aludido el Gobierno vasco de que puede hacer incompatible con la ayuda de 2026. El Gobierno vasco también debería hacer un esfuerzo por no dejar a ninguna persona con derecho a ES sin recibirla solo por un fallo de la administración. Sobre todo también porque estas personas podrían presentar un recurso. Es decir, si no se les responde a la solicitud, se entiende denegada, pero pueden presentar también un recurso. Y si el motivo ha sido incapacidad o falta de medios de la administración competente del ayuntamiento para atenderlas, pues no sé cómo se resolvería ese recurso, pero ahí queda esa situación, ¿no? Todo ello, bueno, remarcar que yo creo que desde el área se debería seguir discutiendo, debatiendo o hablando con el Gobierno vasco para que no dé por zanjadas estas 158 solicitudes así tan fácilmente y
y bueno, por lo que nos toca, es cierto que la situación del área se habló en otras comisiones, ahora no recuerdo el contenido, el motivo de esto, por ello vuelvo a preguntar. ¿No se podía haber hecho un refuerzo temporal por acumulación de tareas para haber atendido esto? Vale, explico varias cosas, ¿vale? Primera cuestión, se ha hablado del potencial derecho a la ayuda de la ciudadanía, ¿vale? Primero de todo hay que cumplir requisitos, pero yo no soy jurista, sino que el cheque me corrija, pero el derecho está recogido en el decreto de AES y se reformula cada año con la orden que publica el Gobierno vasco, que puede cambiar los términos. Es verdad que el decreto es de 2011 y estamos a falta de una nueva remodelación de ese decreto en base a la normativa que ha salido en términos económicos y de ayudas, ¿no? Que todavía eso está ahí, pero hoy por hoy el decreto que regula y pone las condiciones es ese. Ese decreto establece que estas ayudas no son un derecho subjetivo, como sí lo es la RGI u otros ingresos. Como no son derechos subjetivos, están supeditadas a, uno, cumplir los requisitos, como bien decías, y una segunda parte que es el límite presupuestario. Tendríamos un problema en este sentido si no hubiéramos llegado a dar cobertura a esos 1.200.000 que ha planteado el Gobierno vasco como límite presupuestario. Eso lo hemos cubierto con creces. Si hubiéramos, hay muchos ayuntamientos, de hecho la mayoría, que cuando acaba el crédito dejan de tramitar las ayudas por falta presupuestaria. Lo he dicho, hemos pasado de 1.200.000 y el pico, que no lo sé de memoria, a 1.600.000 de tramitación, ¿vale? Lo cual quiere decir que el ayuntamiento ha puesto casi 400.000 euros de más para cubrir de alguna manera un derecho que no es subjetivo, ¿eh? Pero así no es que lo podamos considerar derecho subjetivo, es que tenemos la voluntad de dar la cobertura total. Y ahí está el esfuerzo. Pero ese esfuerzo no viene solo en términos de presupuesto, viene también en términos de personal para poder tramitarlo. Y a veces se da la tormenta perfecta por unas situaciones con la legalidad en la mano y con lo que tenemos que atender en la mano para poder llegar a tramitarlo o no. Por eso agradezco enormemente el esfuerzo de todo el personal para poder llegar a este volumen de tramitación, que es un volumen muy importante de tramitación. También hay que decir que esta dificultad que estamos teniendo no es exclusiva de Getxo y que esta reflexión ahora no hemos llegado, pero en otros años hemos estado a punto de no llegar, aunque lo hemos conseguido también con mucha dificultad y con mucho estrés. Eso no es una situación deseable porque se ha convertido en algo estructural. Y eso no puede ser. Entonces, nuestro diagnóstico es claro. Necesitamos en tanto en cuanto esta encomienda de gestión en los ayuntamientos permanezca, necesitamos un dispositivo de prestaciones que haga que esas prestaciones tengan una unidad administrativa específica y que salgan fuera del ámbito de los servicios sociales, de lo que es la gestión diaria, no digo del área, ¿vale? Entonces, eso está diagnosticado, eso tiene un itinerario para poderlo trazar y eso está en el plan de legislatura recogido y en eso estamos trabajando. Muchas veces la ubicación de los espacios necesitan que salgan unos servicios para que entren otros y esa línea del tiempo pues, no es como nos gustaría de resolverlo mañana, ¿no? Estamos en esa dinámica de resolución. Entre tanto, no podemos seguir sufriendo de esta manera y al final coincido contigo en que los paganos son familias o personas que necesitan, que cumplen los requisitos y que necesitan esa ayuda económica, desde luego, porque viven en una situación precaria a nivel económico, ¿no? Con dificultades. Ahí queremos llegar. Es la primera vez que nos pasa porque se ha dado la tormenta perfecta por una situación de gestión de personal que tampoco podemos trabajar de otra manera porque no se puede resolver con un contrato menor, sacando a licitación. Son ayudas de gestión pública que sí o sí tienen que tramitar personas de la administración. Entonces sí o sí solo lo puede gestionar el área de personal. Decir también que la colaboración con el área de personal ha sido exhaustiva y que el área de personal ha trabajado muchísimo para dar cobertura a esto. Es que nos hemos encontrado en la tesitura de nombrar una persona y que al día siguiente reciba una llamada y que se vaya. Y eso implica también la dificultad que es gestionar expedientes que no eres operativo desde el minuto cero que te sientas al ordenador porque tienen una complejidad de gestión. Entonces hay que formar constantemente a muchas personas para poder tramitar las ayudas sin errores, ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo capaz de trasladar la dificultad de la gestión de las AES. No me consuela nada que suceda en otros lugares, no es específico de Getxo.
Tampoco voy a decir que me alegre que este año no lo hayamos conseguido, para nada, porque me entristece muchísimo, pero sí que pone encima de la mesa la evidencia de la dificultad de todos los años anteriores. Que como el objetivo estaba cumplido, todos los años anteriores parecía que no pasaba nada, pero sí pasaba, porque detrás hay unos profesionales, tanto en el área de personal como en la nuestra, muriendo en el intento. Y esto no puede ser. Entonces necesitamos un cambio estructural, y ese cambio estructural se llama dispositivo de las prestaciones, y en eso estamos. Entonces, solo espero que no vuelva a ocurrir, porque no es voluntad de los grupos que conformamos el gobierno, y estoy segura de que ninguno de los grupos que conformamos este ayuntamiento, de no dar cobertura a esta necesidad. Es verdad que también sabéis que tenemos otra herramienta, que son las ayudas de emergencia, las ayudas municipales de las MNPs, y que las trabajadoras sociales acompañan cada caso y en situaciones de necesidad se trabajan, porque esa herramienta está ahí, ¿vale? Y ahí no hemos tenido problemas de gestión. Esto es todo lo que puedo decir, que vamos a buscar la manera de poderlo resolver, y que esa manera solo pasa con más profesionales trabajando de manera estructural y en un espacio en el que puedan asumir esa formación y ese conocimiento, porque si no la movilidad del personal, que es su derecho laboral también, nos dificulta mucho la situación. El volumen estamos en un aumento anual de más de 100.000 euros, con un volumen muy importante de necesidad, y también hay que repasar y revisar, lo digo por si queréis profundizar y podemos hablar de este tema lo que haga falta, pues es un tema de sumo interés. Sabéis que los ayuntamientos, sobre el decreto base, tenemos la capacidad de aminoración de las cantidades que propone el Gobierno vasco para cada uno de los epígrafes, ¿no? Getxo hace una apuesta muy importante a nivel económico para considerar los estándares más altos en esas aminoraciones. Y eso también creo que hay que ponerlo encima de la mesa. En cualquier caso, pues esto, con toda la transparencia, este año no hemos llegado a nuestro objetivo. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues paso al turno de ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu. Con fecha 25 de febrero de 2025 se acordó en la Junta de Gobierno local adjudicar a la empresa Orlasa S.A. la reforma integral del edificio hexagonal para la Haurreskolak de Romo. Tal y como se recoge en los pliegos, el plazo inicial de ejecución de las obras era de 6 meses, por lo que deberían estar finalizadas el 25 de septiembre de 2025. Posteriormente, el adjudicatario presentó el 4 de septiembre de 2025 una solicitud de ampliación del plazo de obras por 2 meses, solicitud que fue aceptada. Así, el plazo de finalización de las obras se amplió hasta el 25 de noviembre de 2025. Después, en Junta de Gobierno local celebrada el 25 de noviembre de 2025, se amplió por segunda vez el plazo de finalización de la obra al adjudicatario, esta vez hasta el 23 de diciembre de 2025. Ante todo ello, planteamos las siguientes cuestiones. 1. ¿Los retrasos producidos en las obras afectarán a la fecha de apertura de la Haurreskolak? 2. Durante el periodo de matriculación de la Haurreskolak, normalmente se organizan jornadas de puertas abiertas. En este caso, teniendo en cuenta el estado de las obras, ¿habrá posibilidad de organizar ese tipo de jornadas? Si no se pueden hacer las jornadas de puertas abiertas, ¿qué alternativas se ofrecerá a las familias para conocer las instalaciones y el proyecto de la Haurreskolak? Vale, contaros. Retrasos. ¿Si afectarán a la Haurreskolak o no? No, en principio entendemos que no. La ampliación del plazo de ejecución de la obra no va a afectar a la fecha de apertura de la Haurreskolak, porque como se ha explicado en la Comisión de Territorio, la obra ya está recepcionada, con lo cual ya ha acabado. Y la puesta en funcionamiento del centro no ha variado. La puesta en funcionamiento del centro estaba prevista para el curso 26-27, ¿vale? Con lo cual la fecha es septiembre del 26 y de momento vamos en orden para cumplir esos objetivos. Es cierto, sí, que no es baladí ese retraso, que por otro lado hay que recordar que las empresas dentro del marco de la legalidad tienen derecho a solicitar esos aplazamientos. Sí que ese retraso nos ha obligado a solicitar una ampliación del plazo para la justificación de la subvención de los fondos NECS. Sabéis que afortunadamente, gracias al trabajo de nuestro personal, hemos conseguido una subvención muy importante para este proyecto de más de 600.000 euros.
pero bueno, ahí también se ha trabajado, la subvención está concedida, el plazo finaliza el 28 de febrero para contestar a esa justificación y también llegaremos a tiempo de eso. Eso en ningún caso condiciona la apertura, así que hay ningún problema. Con respecto al periodo de matriculación, vale, desde las puertas abiertas nos comunican es que la gestión de las haurreskolak no pertenece al ayuntamiento, ¿vale? Nosotros ponemos a disposición el suelo, los dineros para su creación, los dineros del mantenimiento. Ese es el convenio que tenemos firmado con el Consorcio de Haurreskolak, con el Gobierno vasco, que es quien se encarga de su gestión. Nos trasladan que al tratarse de una escuela de nueva creación, ven complicado poder organizar jornadas de puertas abiertas antes del periodo de prematrícula, que suele comenzar entre abril y finalizar en mayo, con listas provisionales para julio, básicamente porque no está asignado todavía el personal para la haurreskolak. No sucederá otros años cuando ya esté en funcionamiento y tenga personal asignado. Es en esta primera ocasión que todavía no hay personal, lógicamente, antes de la apertura. Las obras en sí mismas no impiden realizar este tipo de actividades, pero el personal necesario para atenderlas no está disponible. O sea que no es una cuestión de obras, es una cuestión de lógica de inicio de un proyecto como este. Como alternativa, pues una campaña, todo lo importante que podamos hacer en el ámbito de la difusión en nuestro municipio para que las familias puedan conocer el nuevo espacio y el proyecto de Haurreskolak y toda la información en base a la capacidad de matriculación y demás, y que una vez el centro ya esté en funcionamiento y con el personal asignado, en cuanto eso se produzca, pues se puedan llevar a cabo con normalidad las jornadas de puertas abiertas que son deseables, vamos, sin duda. ¿Alguna cuestión? Vale, hay otra pregunta de H. Bildu con respecto al servicio de emancipación en gas de Gobierno vasco. Sí. En 2024, el Servicio de Emancipación SAP recibió 5.448 consultas, el 96% de ellas relacionadas con la vivienda. La emancipación de la juventud es un grave problema y el encarecimiento de la vivienda y la escasa oferta de vivienda, especialmente en Getxo, hacen que cada vez sean más las personas jóvenes que tienen dificultades para iniciar su propia vida en el municipio. Cuando en marzo preguntamos al respecto, se nos comunicó que en febrero el Gobierno vasco envió una carta al Ayuntamiento de Getxo con la intención de abrir más oficinas de este servicio y el Gobierno municipal mostró su interés y disposición, pero nos manifestaron ustedes que estaban estudiando cómo compaginarlo con la oficina de juventud existente en el municipio. Ya han pasado meses desde entonces y no hemos recibido información, no sabemos si se han dado avances. Por ello, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proceso de puesta en marcha de este servicio de emancipación? ¿Qué pasos se han dado desde febrero hasta ahora? ¿Se ha celebrado alguna reunión? ¿Ha habido algún contacto con el Gobierno vasco desde entonces? ¿Cuándo ha sido la última reunión? ¿Qué conclusiones o compromisos han salido de esa reunión? Y si no se pueden celebrar, ¿hay alguna fecha concreta para la apertura de la oficina del SAP en Getxo? Y si no es así, ¿cómo se está siguiendo el proceso? Es que ricasco. Bueno, ya se indicó en marzo, hablamos de esto, a preguntas de H. Bildu, sobre GAZ, ¿no? Que es el servicio, para quien no lo conozca, el servicio dirigido, ¿no? A jóvenes de entre 18 y 30 años que promueve Gobierno vasco en colaboración con los ayuntamientos, que está pensado básicamente para colaborar, informar, orientar, asesorar en todo lo que tiene que ver con los itinerarios de emancipación de las personas jóvenes. Es verdad que el Gobierno vasco nos traslada la propuesta en febrero de 2025, se han mantenido una reunión político-técnica, se han mantenido intercambios con Gobierno vasco y Ayuntamiento a nivel técnico y que es verdad también, así lo hemos trasladado, que el Ayuntamiento ha manifestado su interés y su disposición a que el servicio gas se implemente en Getxo. Por tanto, existiendo voluntad política y técnica, lo que en el marco del convenio establece es una financiación una financiación compartida entre Gobierno vasco y el Ayuntamiento,
y un espacio para poder desarrollar ese asesoramiento, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en Getxo hay que hacerlo de manera ordenada porque ya tenemos ese espacio, tenemos una Gazte Bulego y es un servicio que está licitado, que tiene, cuando desarrollas unos pliegos, pones unas condiciones, una contratación de personal, unos objetivos y unas acciones, ¿no? Lo que no tiene sentido es tener dos espacios diferenciados de información juvenil porque lo que hace eso es confundir, ¿no? Entonces, como ya tenemos un servicio, hay que reforzarlo en los pliegos con esta propuesta, ¿no? Para unificar, ordenar y mejorar la atención. En estos últimos pliegos hemos incorporado programas como Ausnartu, que es un programa de asesoramiento psicológico. Hemos incorporado Gaztelonja, que es un programa de mediación. Hemos incorporado PRES, que es un asesoramiento sociolaboral. Y hemos continuado con los que ya estábamos prestando en la oficina, como Gertu, que es el apoyo al asociacionismo, como EGAN, que es un apoyo a la emancipación, o como Infoposta, que es una difusión de información, o Ikastoki, para desarrollar actividades juveniles. Vale, no hemos llegado a tiempo a incorporar gas, ya que en los momentos que tuvimos esa interlocución con Gobierno vasco, los pliegos del servicio de Gazte Bulego ya estaban en contratación. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues además de formalizar el convenio, cuando formalizas el convenio hay que darle una operatividad, ¿no? Pues en la próxima licitación es necesario definir el encaje de gas en la Gazte Bulego. No podemos, por lógica, ¿no?, de contratación, pedirle a una empresa que desarrolle un proyecto que no está dentro de los pliegos de licitación, ¿no? Entonces, tenemos que, no vamos a consumir probablemente todas las prórrogas y estaremos incorporando este servicio lo antes posible en convenio con Gobierno vasco dentro de la Gazte Bulego. Eso es lo que os puedo decir. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Noiz bukatzen da oraingoa? ¿Y lo de ahora cuándo acaba? ¿Lo de ahora cuándo acaba? ¿Esta licitación, la actual? Pues me pillas, porque la memoria de todos los proyectos cuando acaban no la tengo, pero te lo digo lo antes posible, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Era lo mismo, ¿no? Sí, es una pregunta lógica. ¿En cuánto vamos a tener que esperar para poder incorporar? Pues, en cuanto tenga la respuesta, os traslado, ¿vale? Hay otra pregunta de H. Bildu sobre Rekagane. En 2019, el Ayuntamiento contrató el estudio Amaspey Arquitectos para la redacción del proyecto técnico de renovación de los antiguos pabellones de Rekagane. Ese contrato costó 95.000 euros. Han pasado 6 años desde entonces y a día de hoy no se ha llevado a cabo ninguna actuación en ese espacio. Por otra parte, en los presupuestos de 2025 se ha reservado una partida de 50.000 euros en relación con los pabellones de Rekagane, pero no se nos ha hecho llegar ningún proyecto concreto, ni objetivos, ni plazos de ejecución. Teniendo en cuenta todo ello, tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué no se ha llevado a cabo este proyecto de 2019? ¿Para qué se destina la partida de 50.000 euros que figura en los presupuestos de 2025? ¿Está relacionado con el proyecto de 2019? ¿Se ha gastado ya esa partida? Y por último, ¿se prevé reactivar o adaptar el proyecto de 2019 a las necesidades actuales? Qué ricasco. Bueno, somos conscientes, ¿no?, de la importancia de los proyectos estratégicos acogidos tanto en el acuerdo de gobierno como en el plan de legislatura, ¿no? Es verdad que teníamos planteado unos fondos para desarrollar un estudio, una línea de desarrollo al proyecto de Rekagane, y sin embargo durante el año 25 no ha sido posible avanzar en esa línea, ¿no? No quiero que suene excusa, es una realidad. Ha sido un año complejo para la organización municipal, con toda la parte que hemos estado inmersos en la estabilización, que ha afectado de lleno en todo el ayuntamiento, pero en unas áreas, en unas unidades más que en otras, ¿no?
ha golpeado de lleno, para bien, porque tenemos más estructurada la plantilla, en la unidad de intervención comunitaria, donde todo el personal técnico era interino, ¿no? Sabéis que en concreto en el servicio de juventud hemos pasado bastante tiempo sin cobertura de personal, ¿no? Todo eso, lógicamente, impide que los proyectos puedan tener un desarrollo si no hay una figura técnica que los impulse, ¿no? Esas son las dificultades claras que han estado encima de la mesa, ¿no? Luego, por intentar dar respuesta a algunas más de las preguntas que se plantean. Voluntad toda, porque está recogido en el acuerdo de gobierno y en el plan de legislatura, ¿no? Voluntad de destinar el espacio al ámbito de juventud. Había un proyecto previo. Ese proyecto previo es del año 2018. Ese proyecto no estaba totalmente definido. Era un proyecto en el que se había avanzado en algunas líneas de participación con entidades que luego ese diálogo por parte de las entidades decidieron desistir. Es un proyecto que tenía un desarrollo en el ámbito del edificio, un desarrollo urbanístico, pero no tenía tanto un desarrollo en la parte de proyecto socioeducativo dirigido a juventud, ¿no? Ahí faltaba trabajo por hacer. Y luego también, como muy bien has indicado, hay una necesidad de adaptar ese proyecto a las necesidades actuales, ¿no? Entonces hay una voluntad de querer destinar ese espacio pues a la idea que tenemos de lo que hay que trabajar en el ámbito de juventud de 18 a 30, ¿no? Que tiene que ver con construcción de proyectos en el ámbito comunitario de juventud, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con todo eso, ¿no? La idea es seguir avanzando en esta línea, pero por el camino cada año definimos en cada ejercicio presupuestario la oportunidad y, como no podemos abordarlo todo, en qué nos vamos a enfocar en cada ejercicio, ¿no? Eso, teníamos previsto poder haber avanzado en la definición del proyecto más a nivel socioeducativo, que era para lo que estaba destinado esa partida, y no se ha podido desarrollar. Entonces, bueno, pues veremos en 2026 cómo queda la conformación presupuestaria y dónde podemos poner el foco en base a la urgencia y a las necesidades, ¿no? Y en eso, hasta ahí os puedo decir, ¿sí? También ha habido dudas en este proyecto que creo que se han resuelto recientemente sobre, ahí me podéis corregir, sobre el tema de las catenarias y demás, ¿no? O sea, era un proyecto en que la voluntad está, pero no ha sido posible. Entonces, para armar un proyecto hay que tener muchas cosas que vayan alineadas y que estén resueltas, ¿no? Si no, estás en la idea y en el freno o en la imposibilidad. Entonces, hasta ahí hemos llegado, ¿sí? A ver, ulertzen dudanagatik orduan Entonces, por lo que entiendo sería, se presenta un proyecto, al menos un proyecto sobre el edificio, sí que se presentó. Entiendo que se seguiría con ese proyecto y el problema residiría más que nada en el uso o gestión o concreción de objetivos, digamos, ¿no? En el fondo de la cuestión, por lo que entiendo. No sé si es eso. El tema es que llevamos muchísimos años con este proyecto de Rekagane, porque el pabellón ya no existe. Y claro, decir que una parte decidió no seguir adelante con el proyecto, pues tendría sus razones, porque eran personas jóvenes, los años pasan, dejan de ser jóvenes. La burocracia les ahogó. Cuando decimos eso, no sé si en realidad se quiere esconder algo. No voy a decir que no hay voluntad, pero igual la voluntad es otra. Vamos a estar vigilantes, porque, claro, nos parece un tanto curioso. Y es verdad que lo del metro había que arreglarlo, suele pasar. Hay cosas que siempre pues pasan. Pero en este caso estamos hablando de un proyecto que en su momento se vio con buenos ojos. Entonces ahora nos resulta raro que se haya retrasado tanto.
quiero entender, claro está, que el problema no está en el edificio, sino en el uso que se le dará a su interior o a su gestión, vamos. A ver, yo no sé si me he explicado bien del todo, ¿eh? Quiero decir que ese es un proyecto que creo que está anterior al mandato anterior, o sea, es anterior al mandato 2019-2023. En ese momento lo que se avanzó, había no un proyecto, o sea, los proyectos a veces le llamamos proyectos a todo y a veces son una idea, hay que convertir la idea en un proyecto real, ¿no? Y eso lleva muchas fases. Sí que hubo un desarrollo para algunos encajes, ¿no? Me puede corregir Íñigo, pero no creo que se terminó de redactar un proyecto con el edificio terminado ni nada de eso. Había encajes, ¿no? Había encajes y había avances en ese sentido, pero no había avances a nivel de proyecto socioeducativo terminados. Y eso se estaba trabajando una parte de diálogo y participación, que de facto, por cansancio, por dilatarse en el tiempo, por 1000 causas que tú has indicado y que pueden ser, llegó un momento en que esa participación dejó de darse y así se manifestó por alguna entidad de personas jóvenes con las que se venía colaborando. Pero no ha sido mi ánimo, si así se ha entendido, ni de poner la carga en esas personas, ni para nada. Es agradecer la participación voluntaria de su tiempo libre para construir un proyecto común. No es ese el objeto, ¿no? Es decir, en ese momento se avanzó en un edificio que, como digo, no es un proyecto terminado, sino unos encajes, y eso tiene que ir parejo a las necesidades actuales, al proyecto socioeducativo, porque un edificio está al servicio de unos objetivos y de un proyecto socioeducativo. Entonces, yo no quiero decir, o al menos no es esa mi intención, que cuando se vaya a retomar ese proyecto socioeducativo, que será el objeto de esta financiación, vaya a dar como resultado un edificio similar a lo que se había encajado. No lo sé, porque a lo mejor ahora, dentro de un proceso participativo, se ponen encima de la mesa otras necesidades y si hay otras necesidades tendrá que cambiar las salas, el espacio, claro. Entonces, no lo sé. Quiere decir que es un proyecto que ha tenido el desarrollo que ha tenido y que hay voluntad de desarrollar un pabellón en el Recagane porque así está en el acuerdo de gobierno y en el plan de legislatura. El plan de legislatura tiene 4 años, tiene la vocación de desarrollarse en su integridad, pero luego pues también este equipo de gobierno no tiene una mayoría absoluta para desarrollar todos los proyectos que tiene planteado y tiene que contar, lógicamente, con el resto de fuerzas para priorizar proyectos en los debates presupuestarios. Y es así. Todos sabemos cuáles son las reglas del juego y todos sabemos también que para priorizar unos proyectos tienen que tener un recorrido técnico previo, ¿vale? Y esa es la fase en la que nos encontramos en esto. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Sí, de esto no me ha quedado claro si el proyecto que se quería llevar a cabo con el presupuesto del año pasado, 2024, no recuerdo qué era, si era un proyecto sobre el continente, o sea, el edificio o el contenido, el proyecto sociocomunitario. Como vuelvo a decir, sobre el contenido. Sobre el contenido. Los edificios tienen que estar al servicio de los objetivos. Claro. Y eso es lo que hay que trabajar muy bien. Y claro, no es lo mismo el año 2016, cuando se empieza a hablar de todo esto, que el año 2025. Y hay que trabajar de forma participativa para detectar cuáles son las necesidades, actualizarlas, como bien ha dicho la portavoz de H. Bildu, actualizarlas a las necesidades actuales. Ese dinero estaba destinado para reflexionar en torno a cuáles son las necesidades actuales, formar una fase participativa, unos espacios de diálogo y un aterrizaje técnico en torno a esas necesidades, ¿vale? Eso no se ha podido desarrollar, lógicamente no se puede impulsar si no hay técnico en el servicio, ¿no? O sea, hasta que se ha cubierto y estamos también con otras prioridades muy importantes, las que nos sentimos muy orgullosas en el Servicio de Juventud, que tiene que ver con un esfuerzo ingente por desarrollar unos udalecus en materia de inclusión como no tienen parangón, porque el esfuerzo es muy importante. Hay colectivos de personas, niños y niñas con discapacidad, que no tienen, con discapacidades importantes y muy diversas, que no tienen unos espacios de ocio inclusivo, ¿no? Y en eso nos estamos enfocando con mucho esfuerzo. Entonces,
bueno, pues dentro de cuando ha habido incorporación técnica tenemos que priorizar los proyectos, lo cual no significa que no vayamos a volver a impulsar cuando podamos este proyecto. ¿Alguna cuestión más? Hay una pregunta de Podemos en relación al centro intergeneracional. Sí, en relación al Centro Intergeneracional de Roma, en recientes declaraciones a prensa, la Diputación Foral de Vizcaya explicaba que más allá de la construcción del edificio, luego quedaban tareas administrativas, entre las que mencionaba sacar a licitación la gestión del centro. ¿Qué partes de la gestión del centro se van a contratar? ¿Se ha respondido parte en territorio? No sé si hay algo más. Yo me remito a la respuesta en la Comisión de Territorio. Desde luego no es objeto de competencia del área que da cuenta en esta comisión. La licitación es un proyecto de Diputación y así creo que en esos términos se ha expresado en la comisión anterior. ¿Vale? Hay una pregunta en torno a la Escuela Pública de Zubilleta. Sí. Hace un año la Escuela Pública de Zubilleta dejó de disponer del espacio cubierto del frontón por motivo de unas obras de cerramiento. El centro y las familias solicitaron la instalación de una carpa durante las obras, para lo cual acudieron al Pleno Municipal ante la falta de respuesta. Actualmente las obras se encuentran paralizadas y el frontón cerrado sin poder usarse, por lo que el centro no dispone de ningún espacio cubierto. Por ello, nuevamente el centro y las familias han vuelto a pedir la instalación de la carpa sin obtener respuesta. ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Tiene conocimiento el área de educación de los motivos de este retraso? ¿Qué gestiones se han realizado para su solución? ¿Cuándo recibió por primera vez el área de educación la solicitud de instalación de una carpa? ¿Por qué vía? ¿Cuándo se le respondió y qué? ¿Qué gestiones ha realizado el área para su instalación? Vale, es que ricasco. Bueno, yo primero hay una cuestión que se plantea en la pregunta y es dejar claro que en ningún momento ha habido una falta de respuesta por parte del ayuntamiento al centro. ¿Vale? Tanto en la primera ocasión como en la actual, desde el Servicio de Educación se ha trasladado al Gobierno vasco la situación, hay una interlocución constante, así como la petición que hace la dirección del centro y las familias. ¿Por qué se deriva al Gobierno vasco? Yo creo que ya lo hemos debatido en esta mesa y creo que todos los grupos sois conocedores de la realidad de la organización que estamos, ¿no? Es el Gobierno vasco la administración competente para desarrollar estas labores de equipamientos extraordinarios o de modificaciones estructurales. Es que nuestra competencia es conservación, mantenimiento, vigilancia de centros públicos en materia de educación infantil, primaria y educación especial. Esa es la competencia. ¿Vale? Entonces, todo lo que requiere una inversión corresponde al Gobierno vasco y es Gobierno vasco el que ha desarrollado ese proyecto. Respondiendo a la cuestión planteada, el responsable de la obra del polideportivo es Gobierno vasco. Durante 2025, en el marco de la ejecución de la obra, instala una carpa que luego desinstala y ahora se pide, lógicamente, porque se ha retrasado, que la vuelva a instalar. Corresponde a Gobierno vasco. ¿Somos conocedores? Sí. ¿Nos reunimos constantemente con Gobierno, mantenemos interlocuciones? Sí. Tanto con Gobierno vasco como con edificios municipales, que al final es quien materializa las peticiones que hacen los centros a través de la coordinación de Hezkuntza. ¿Cómo está la situación? Bueno, el polideportivo no dispone de licencia de primera ocupación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el expediente requiere de una serie de informes y autorizaciones, entre ellas URA. URA se tiene que pronunciar. ¿Por qué? Pues porque el espacio está en una zona inundable. Sin esa documentación de URA, el ayuntamiento no puede conceder una licencia. ¿Qué nos consta? Es que se está recibiendo dicha autorización, habiendo facilitado ya el ayuntamiento toda la documentación solicitada por Gobierno vasco y además la obra, además de todo eso, está pendiente de algunas deficiencias de subsanación por parte del Gobierno vasco, que es quien ha hecho la obra. Entonces, esos son los motivos por los que se está dilatando bastante más de lo necesario y que nos preocupa enormemente porque pues, da cobertura al uso escolar y también da cobertura al uso deportivo por la tarde, ¿no? Pues, la situación del ayuntamiento sería deseable cuanto antes que se solucionara y en eso estamos remando todo lo que podemos, ¿no? Con respecto a la instalación de la carpa, cuando llegó esa petición al ayuntamiento, llegó el día 19 de diciembre al ayuntamiento,
por parte de la dirección del centro, por parte del AMPA y por parte de algunas familias que la dirigían en su nombre. Y dicha solicitud ha sido respondida a principios de enero, teniendo en cuenta un gap de unos días por el parón navideño. Y luego poneros encima de la mesa con toda transparencia, que seamos conscientes, porque a veces se dice aquí el debate de las competencias, ¿no? Es que las competencias es lo que nos regula y nos ordena y lo que dice que cada administración tiene que hacer, ¿no? Sabemos que en el momento excepcional de la pandemia fue el ayuntamiento quien gestionó poner carpas en todos los centros. Había una necesidad muy concreta que tenía que ver con salir a la calle en unas condiciones de seguridad sanitaria y por eso se estableció como una medida prioritaria para que los niños y niñas pudieran salir, ¿no? Y solventar la lluvia. Eso se hizo con un decreto de gobierno vasco en el que se ponía encima de la mesa esa encomienda de gestión, porque es su competencia, no la nuestra, y que además se ponía encima de la mesa una financiación para llevarlo a cabo, que fue del 90% de gobierno vasco y del 10% en nuestro caso. Y con esa encomienda de gestión y con ese dinero así lo hicimos en todos los centros, ¿no? Y lo extendimos además mucho tiempo, ¿no? ¿Qué sucede si mañana el ayuntamiento quiere dar trámite a esa necesidad? Que no es nuestra competencia, ¿vale? Pues que tenemos otros centros que tampoco tienen carpa y marquesina en nuestro municipio. ¿Qué hacemos si mañana viene Andramari, Larrañazubi, Romo, San Ignacio, Juan Bautista Zabala a plantearnos lo mismo, que no tienen una cobertura, no tienen un espacio techado como tiene Larrañazubi, ¿no? Como tiene Zubilleta, perdón. No es nuestra competencia. Entonces, si atendemos uno, ¿con qué criterio luego decimos que no atendemos todos los demás, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo muy grande, que es cubrir con presupuesto municipal, y lo podéis ver en todos los ejercicios presupuestarios, cada vez el incremento es mayor, toda la demanda de los centros de lo que es nuestra competencia. Si mañana tuviéramos resuelto toda esa demanda y exceso presupuestario, pues podríamos pensar en abordar otras competencias, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, nos enfocamos en lo que nos toca y ese ayuntamiento es gobierno vasco quien es el competente. Entonces, ¿qué hacemos? Remar todo lo que podemos. Trasladar la petición, explicar una y otra vez qué hay detrás, los retrasos que suponen, no solamente, como decía, en el horario escolar, sino después. Y la preocupación está ahí, es lo que nos lleva a estar coordinándonos constantemente. Pero hasta ahí, ¿vale? Entonces sí hemos respondido, al centro, al AMPA y a las familias a primeros de enero. Vale, a ver, o sea, instalar una carpa temporal no es una inversión, es un gasto corriente. Porque tampoco quiero entrar a discusión. No es así, pero... Tampoco quiero entrar a discusión sobre a quién corresponde ponerla, sino yo creo que lo importante es poner el foco en la necesidad que tiene el centro de tener un espacio cubierto, porque hay en ese centro no solo es un centro educativo la mayoría del tiempo, sino que también es un centro público abierto para el uso a las tardes y los fines de semana, y el frontón cubierto se usaba también en esa finalidad. La cuestión de las competencias lo hemos hablado muchas veces, pero yo sí quiero remarcar que aún teniendo que repartirse en base a esa división de competencias, tampoco tiene que representar un escollo para que la ciudadanía, en este caso el centro y las familias, pues vean como retrasada o que tienen que ir en una institución luego a otra con una solicitud que es legítima y lógica. Entonces, no recordaba si la carpa que tuvieron el año pasado la puso Gobierno Vasco en el Ayuntamiento. Nos ha aclarado que Gobierno Vasco. En ese caso, sí creo que el área, al haber recibido la petición el 19 de diciembre, puede contestar que no es competencia de ellos, pero sí creo que no estaría de más que desde el área también se solicitara, y no solo por parte del centro, al Gobierno Vasco: oye, ¿y esta situación? Poned una carpa. Porque tres entidades o tres personas pidiéndolo, pues es más que dos. Ayuntamiento, centro y familias. Y luego,
creo que también el ayuntamiento o el área debería supervisar junto al centro el acabado final de la obra, porque no es solo que ya no esté abierto, sino que el edificio, por lo que se nos ha trasladado, tiene goteras, tiene una problemática de mayor envergadura, que veo que en esta pregunta no lo he incluido, pero sí en la de territorio, que es que el frontón debe generar un nivel de eco y de ruido muy elevado, y eso a priori no me parece muy compatible con el hecho de que Zubieta sea un centro de referencia para personas con discapacidad auditiva. Entonces, si quiero solicitar al área que esté también encima de estas dos cuestiones. Por resumir, la petición al gobierno vasco también por su parte de la instalación de la carpa, y también de que el cerramiento del frontón termine con una obra bien ejecutada, sin goteras por supuesto, pero también que no genere ese nivel de ruido que pueda ser perjudicial para el alumnado que lo tiene con discapacidad auditiva. Vale, gracias. Se nos encomienda en tu propuesta dos cuestiones, ¿no? Una, que por parte de Escuncha, a que se haga la solicitud al gobierno vasco. Yo no sé si igual no lo he dicho con todo lo que he hablado. Nosotros no podemos poner la carpa, pero no hemos parado de hablar con gobierno vasco para solicitarla. Es decir, que es una necesidad, no solamente para el horario escolar, sino para las extraescolares, y además con una necesidad especial con una entidad de personas con discapacidad. Hemos hecho la solicitud, nos hemos reunido en mesas de trabajo y constantemente estamos al teléfono con Gobierno vasco para hacer esa petición y para remar en todo en ir resolviendo los flecos de la documentación que pueda faltar, ¿no? O sea que ese trabajo que nos solicitáis ya lo estamos haciendo. Y luego, por otro lado, nos decís también que el área, aquí ya sí que Escuncha no puede entrar, pero la concesión de las licencias, eso sí que es una competencia municipal, y las recepciones de la obra también, y la revisión y la supervisión de las mismas, ¿no? Y eso, el área de disciplina, patrimonio, todos los técnicos competentes están en eso. Entonces no hay una licencia de primera ocupación en tanto en cuanto no está todo correcto. Y si no está todo correcto, son estos técnicos los que están analizando por qué. Y eso, ya que nos solicitáis que se haga, ya se está haciendo, como no puede ser de otra manera. Entonces, estamos de acuerdo en las peticiones y estamos trabajando en ambas dos, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Pues no hay más preguntas, no sé si... ¿Sí? Ah, Natalia. ¿Qué ha salido en el periódico? Que se va a hacer... Micrófono, por favor. Perdón, que se va a cerrar la escuela de la Rañazui, entonces ya, por a ver si nos podías informar sobre el tema. Y luego, que la Rañazui tiene dos cosas como muy concretas, que son el único modelo A en todo Vizcaya y el aula de necesidades especiales. Entonces, si eso, al trasladarlo a San Ignacio, se va a mantener. Vale, te cuento. Nos hemos enterado por el periódico de la... Hoy. Bueno, ya sabíamos porque había un run-run. Ese run-run nos ha llevado a llamar a gobierno y preguntar. Nos han dicho que nos van a informar y nos vamos a sentar en una mesa para recibir la información. Pero hemos leído la noticia igual que el Partido Popular. Entonces yo no puedo dar cuenta de algo que no sé. Vale. Vale, gracias. La preocupación... Pues, cuando sepáis algo nos vais a decir. ¿Perdón? Cuando sepáis algo nos diréis, ¿no? Yo creo que soy un poquito intensa y pesada en contar todo lo que sé, pero no puedo hablar de lo que no sé. Vale. Cuando lo sepa, pues trasladaré, y también trasladaré mi opinión, porque bueno, pues estamos en un momento de sorpresa, pero uno no puede pronunciarse de lo que no conoce. Vale. ¿No teníais ningún indicio de que podía pasar? Lo que hemos oído es un run-run, y ese run-run es lo que digo. A ver, estas cuestiones, estamos cerca de la comunidad escolar, hablamos constantemente con los centros, hablamos con Gobierno vasco, y había este run-run, porque esto no es nuevo, no sucede solo en Guecho, se está practicando en Basauri, en Portugalete, Claro, hay una reducción importante del alumnado, entonces el Gobierno vasco está tomando decisiones al efecto. ¿Tendremos oportunidad de valorar las mismas? Bueno, hoy he escuchado esta mañana a sindicatos pronunciándose, lógicamente tienen unos intereses muy concretos y defienden la escuela pública porque se han pronunciado trabajadores de la pública. Todo ese debate con toda la transparencia, pero yo no me voy a pronunciar en un debate que no conozco y que no ha emergido. Está Gobierno vasco explicando que va a dar una cobertura informativa a todo esto, cuando todo esto
se ponga encima de la mesa, diremos nuestra opinión. A mí lo que me choca es que efectivamente que hay menos alumnado, que se van cerrando centros, continuamente estamos leyendo fusiones de distintos centros, incluso desaparición de alguno, pero a mí lo que me choca es que la noticia llegue cuando ya ha empezado el curso, como no estaba previsto antes. Por ejemplo, en septiembre tendría que saber. Que me parece una opinión muy válida, pero es que yo no, en el seno de esta comisión, de una cuestión que es competencia del Gobierno vasco, a mí me interpelan tanto en cuanto escucha lo importante que hay unos centros que repercuten a nuestra ciudadanía que están en nuestro municipio. Pero es que no tengo más información, ¿vale? Sí. Sí, yo quería preguntar también por ese tema porque me ha cogido de sorpresa hoy la noticia. Creo que fue hace 2 días salió el cierre del centro de Lamiaco, que no es Guecho, pero está al lado, y justo hoy el de la Rañazubi. Entonces vais a tener esa reunión con Gobierno vasco, tendremos interés también en saber qué sucede, pero claro, no sabemos qué va a decir Gobierno vasco, pero ¿con qué posición piensa el ayuntamiento, pensáis desde el equipo de gobierno ir a esa reunión? Hombre, yo creo que manifestar aquí, eso yo creo que estarás conmigo, manifestar aquí una opinión del equipo de gobierno, o sea, en torno a un tema del que no tenemos información más allá de lo que todos los grupos hemos podido leer hoy en prensa y que no hemos escuchado de voz de Gobierno vasco todavía, en base a esa cuestión real y ese dato real del menor número de niños y niñas que se incorporan a las aulas, tendrá que explicar al Gobierno vasco qué está haciendo y qué estrategia tiene para reordenar la situación. Entonces, cuando el Gobierno vasco explique eso, cada grupo fijará sus posicionamientos y hará sus aportaciones o sus valoraciones donde corresponda. Es que yo no puedo en este momento, sin más información, hablar nada más. Hombre, falta completar con información, eso es cierto, pero el hecho concreto es la propuesta de cierre. Y yo ahí sí quiero manifestar no solo mi opinión, sino también lo que considero que desde el ayuntamiento se debería defender, que es mantener ese centro educativo abierto, por varios motivos. Primero, por las especificidades que tiene ese centro, 2 de ellas las ha comentado el Partido Popular, pero también tiene unas instalaciones. Pues el nuevo centro, el otro centro no tiene, ¿no? Tiene un patio bastante grande, con zonas verdes, que eso es una cuestión que se está poniendo en valor últimamente. Y luego otra, o sea, el Gobierno vasco pone como motivo la bajada de la natalidad. De repente nos hemos encontrado con que hay un cierre o unión de centros educativos, no solo en Leioa y en Guecho, sino también en otros municipios de Vizcaya, pero no viene acompañado de una reducción de plazas en la concertada. Es decir, si baja la natalidad, baja para todos. Y aquí sí creo también que el ayuntamiento debería reunirse con el centro y con las familias para ver qué opinión tienen, porque claro, es cierto que el alumnado va a ser trasladado a otro centro, la educación la van a tener garantizada, como no puede ser de otra manera, pero para el alumnado que lleva allí 1, 2, 3 o más años, pues es un inconveniente que para el proceso educativo de los y las menores que están allí, pues yo creo que sí es un inconveniente que de repente de un año a otro te cambien el colegio sin tú quererlo, o sea, estando a gusto en el centro donde estás. Entonces sí creo que el ayuntamiento o el equipo de gobierno, como quieras, lo tendréis que hablar, tendréis que escuchar también los argumentos de Gobierno vasco, pero de entrada yo creo que la negativa o la oposición a este cierre sí creo que debería manifestarse. Pues es que ricasco por las opiniones, yo no me voy a aventurar. Lo que he puesto encima de la mesa es que antes de que se publicara, solamente con haberlo oído, nuestra actitud ha sido proactiva de llamar al Gobierno para recibir información. Lógicamente nos interpela todo lo que pase en los centros educativos de nuestro municipio, queremos tener una información. También queremos dar el lugar que corresponde a quien tiene que gestionar la situación y marca una estrategia, que es el competente, ¿no? Cuando escuchemos al competente y qué estrategia tiene, y cuando lógicamente también hablemos con los centros y las familias, podremos emitir un juicio y una valoración. Entre tanto, pues agradezco las aportaciones de los grupos, pero no puedo decir nada más. Es que ricasco.